El Bhagavad Gita, versión en español de la traducción original del sánscrito al inglés que realizó Paramahansa Yogananda. Capítulo 17. Las tres clases de fe. Tres maneras de adoración. Arjuna dijo: ¿cuál es la condición, oh Krishna, de aquellos que hacen caso omiso de las normas de las Escrituras, pero llevan a cabo sacrificios con devoción? ¿Son ellos de naturaleza sádvica, rayásica o tamásica? El bendito Señor dijo: los seres encarnados poseen por naturaleza tres clases de fe: sádvica, rayásica o tamásica. Escucha lo que te diré acerca de ellas. La devoción de cada persona se encuentra en consonancia con su naturaleza innata. Su inclinación determina su forma de ser. Según es su fe, así es él en verdad. El hombre sádvico rinde homenaje a los devas, el rayásico a los yakshas y a los rakyas, y el tamásico a los pretas y a las miriadas de bhutas. Debes saber que son de naturaleza asúrica aquellos que practican terribles austeridades que las Escrituras no aprueban. Hipócritas y egoístas, poseídos por la lujuria, el apego y las ansias de poder, insensatamente torturan el cuerpo y me ofenden también a mí, que resido en todo. Tres categorías de alimentos. Asimismo, cada una de las tres clases de hombres prefiere una de las tres categorías de alimentos. E igual sucede con sus yanas, penitencias y dádivas. Escucha en qué consisten tales distinciones. Las personas de mente pura, sádvicas, gustan de alimentos que fomentan la longevidad, la vitalidad, la fortaleza, la salud, la alegría y el buen apetito, y que además son sabrosos, no irritantes, sustanciosos y agradables al cuerpo. Los hombres rayásicos prefieren los alimentos amargos, ácidos, salados, excesivamente calientes, acres, irritantes y picantes. Tales alimentos ocasionan dolor, aflicción y enfermedades. Las personas tamásicas apetecen los alimentos carentes de valor nutritivo, insípidos, pútridos, rancios, residuales e impuros. 3 grados de prácticas espirituales. El jnana, sacrificio o cumplimiento del deber, sádvico, es aquel que ofrecen los hombres que no desean el fruto de la acción y que se lleva a cabo solo por amor a la rectitud y en conformidad con las Escrituras. Debes saber, oh el mejor de los bharatas, Arjuna, que es de naturaleza rayásica el jnana, que se lleva a cabo de manera ostentosa y con la esperanza de obtener una recompensa. El reprobable jnana tamásico es aquel que se realiza sin tener en consideración los preceptos de las Escrituras, sin ofrendar alimentos ni oblaciones como muestra de gratitud, sin elevar oraciones ni cantos sagrados y sin devoción a Dios. El venerar a los devas, a los nacidos 2 veces, a los gurús y a los sabios, así como practicar la pureza, la rectitud, la continencia y la no violencia, se considera la penitencia o austeridad del cuerpo. La comunión con nuestro verdadero ser durante la meditación, así como el pronunciar palabras que no ocasionan inquietud, que son veraces, agradables y beneficiosas, se denomina austeridad del habla.
la claridad mental que expresa calma y satisfacción, la bondad, el silencio, el autocontrol y la pureza de carácter constituyen la austeridad de la mente. Estas tres austeridades, cuya naturaleza es sátvica, las practican los hombres perseverantes que poseen gran devoción y que no desean fruto alguno de sus acciones. Se afirma que las austeridades son rayásicas, inestables y efímeras cuando se practican por ostentación y con la finalidad de recibir el reconocimiento, los honores y el homenaje de los hombres. Las austeridades tamásicas son aquellas que se basan en la ignorancia o en la insensatez, así como las que se llevan a cabo para torturarse o dañar a otras personas. Tres clases de dádivas. La dádiva pura o sátvica es la que se hace por amor a la rectitud, sin esperar retribución alguna, y que se concede a quien lo merece, en el momento y lugar apropiados. Se considera rayásica la dádiva que se ofrece con renuencia o con el propósito de recibir algo a cambio o de lograr algún mérito. La dádiva tamásica es aquella que se da con desdén o sin buena voluntad a quien no la merece en el lugar y momento inadecuados. Om Tat Sat, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se considera que Om Tat Sat es la denominación de los tres aspectos de Brahman, Dios. Mediante este poder fueron creados en el principio los brahmines, los que conocen a Brahma, los Vedas y los ritos sacrificiales. Por lo tanto, las acciones de quienes siguen a Brahman, los sacrificios, las ofrendas y las austeridades que se realizan según prescriben las Escrituras, se comienzan siempre con el canto de Om. Quienes buscan la liberación llevan a cabo los diversos ritos de sacrificio, el ofrecimiento de dádivas y la práctica de austeridades, concentrándose en Tat y sin desear resultado alguno. La palabra Sat significa la realidad suprema que existe más allá de la creación, y el bien que surge de dicha realidad en la creación entera. Sat también se refiere a las formas superiores de actividad espiritual. El estado de estabilidad inherente a las formas superiores del rito sacrificial, de la autodisciplina y de la ofrenda devocional se denomina Sat, la comunión con Dios en su aspecto de conciencia cósmica trascendental. De hecho, la misma acción espiritual relacionada con Tat, la percepción de Dios en su aspecto inmanente en la creación, también se llama Sat. Oh Partha, Arjuna, cualquier sacrificio, ofrenda o austeridad que se realiza sin fe, devoción, se conoce como asat y carece de mérito tanto aquí como en el más allá. Capítulo 18. En verdad, yo te prometo que tú llegarás a mí. La renunciación, el arte divino de actuar en el mundo sin egoísmo ni apego. Arjuna dijo: Oh Rishikesha, oh Señor de brazos poderosos, oh destructor de el demonio, Keshi. Deseo conocer el verdadero significado de Sannyasa, la renunciación, y también el de Tyaga, la renuncia a los frutos de la acción, y asimismo en qué se diferencian entre sí. El bendito Señor dijo: los sabios llaman Sannyasa a la renunciación a todas las acciones que se llevan a cabo con algún deseo y declaran que Tyaga
es la renuncia a los frutos de las acciones. Algunos filósofos sostienen que todo trabajo se ha de abandonar por ser impuro. Otros afirman que no debe prescindirse de las actividades que implican jnana, rito sagrado del fuego, dana, filantropía, y tapas, autodisciplina. Por consiguiente, aprende de mí la verdad suprema acerca de la renunciación, oh el mejor de los bharatas, Arjuna. Pues se ha dicho que existen 3 clases de renunciación, oh tigre entre los hombres. Los actos vinculados con jnana, dana y tapas indiscutiblemente deben llevarse a cabo y no hay que abandonarlos, pues el rito sagrado del fuego y la filantropía y la autodisciplina santifican al sabio. Pero incluso estas actividades han de ejecutarse, oh Partha, Arjuna, sin apego a ellas y sin desear sus frutos. Este es mi supremo e irrefutable dictamen. Es incorrecto abandonar las acciones prescritas por el deber. La renunciación a dichas acciones, a causa del engaño, se dice que es tamásica, maligna. Quien desiste de la acción por considerarla intrínsecamente difícil o por temor a los dolorosos problemas que pudiera ocasionar al cuerpo, practica la renunciación rayásica y será incapaz de alcanzar la recompensa proveniente de la renuncia. Oh Arjuna, cuando las acciones prescritas por el deber se realizan por el solo hecho de que es menester llevarlas a cabo, sin apego a ellas ni a sus frutos, tal renunciación se considera sátvica. El renunciante absorto en sattva, dotado de sereno entendimiento y libre de toda duda, no aborrece las acciones desagradables ni se deleita con las agradables. Para un ser encarnado es en verdad imposible abandonar por completo las acciones, pero a quien renuncia a los frutos de la acción se le considera un renunciante. Los 3 frutos de la acción, buenos, nocivos y mixtos, surgen después de la muerte en quienes no son renunciantes, pero jamás emergen en el renunciante. Las raíces de la acción y la consumación de la acción, la liberación. Oh guerrero de brazos poderosos, Arjuna, aprende de mí lo que te expondré acerca de las 5 causas que conducen al desarrollo de toda acción y que se hallan descritas en la sabiduría más elevada, el Sankaya, donde toda acción culmina. El cuerpo humano, el pseudoagente que mora en él, sus múltiples instrumentos, los sentidos, la mente y la inteligencia, sus diversas y variadas funciones y, finalmente, el 5º factor, la deidad que los preside, el destino. Estas son las 5 causas de todas las acciones, correctas o erróneas, que el hombre lleva a cabo por medio del cuerpo, la mente y la palabra. Siendo esto así, aquel que con una conciencia distorsionada y un entendimiento no esclarecido del ser, se considera el exclusivo hacedor de las acciones, no ve realmente la verdad. Quien posee una inteligencia libre de impurezas y ha superado la obsesión del egoísmo, aun cuando de muerte a estas personas, prestas para la batalla en Kurukshetra, en verdad ni mata ni está sujeto a las consecuencias de tal acto. El conocedor, el conocimiento y lo conocido constituyen el triple estímulo de la acción. El agente, el instrumento y la actividad son los 3 cimientos de la acción. Los
3 grados del conocimiento, de la acción y del carácter. En la filosofía Sankhya se afirma que el conocimiento, la acción y el agente pueden ser de 3 clases, conforme a las diferencias de las 3 gunas. Escucha con atención lo que te diré sobre esto. Oh Arjuna, has de saber que es de naturaleza sádvica aquel conocimiento por medio del cual se perciben todos los seres al único e indestructible espíritu, al indiviso en lo dividido. Mas comprende que es de naturaleza rayásica aquel conocimiento que, en la totalidad del mundo de los seres, percibe múltiples y variadas entidades distintas entre sí. Y se considera tamásico el conocimiento que, además de ser trivial y elemental, se concentra en un solo efecto como si fuese el todo, sin tomar en consideración el motivo ni ceñirse a los principios de la verdad. Se dice que es sádvica la acción de origen divino y que se realiza en un estado de completo desapego, sin experimentar atracción ni aversión y sin desear sus frutos. Se afirma que es rayásica la acción inspirada por el anhelo de satisfacer deseos personales o la que se lleva a cabo con egoísmo y enorme esfuerzo. La acción tamásica es aquella que se origina en la ignorancia espiritual. Quien la ejecuta desconoce sus propias capacidades y no considera las consecuencias. La pérdida de la salud, de la riqueza y de la influencia, así como el daño que pudiera ocasionar a otras personas. Se conoce como sádvico a la gente que se encuentra desprovisto de todo egoísmo o apego, que permanece inmutable ante el éxito o el fracaso y que se haya dotado de valor y entusiasmo. Se denomina rayásico a aquel instrumento de la acción o agente que está lleno de apego y lleno de deseo por obtener los frutos de las acciones y lleno de codicia, impureza e inclinaciones crueles y que se regocija o deprime con facilidad. El agente tamásico vacila sin cesar en cuerpo y mente, carece de escrúpulos, posterga sus deberes y es inconsciente, perezoso, arrogante, malintencionado y quejumbroso. La inteligencia, buddhi, la fortaleza, driti, y la felicidad, sukham, sus expresiones superiores e inferiores. Oh conquistador de la riqueza, Arjuna, te explicaré ampliamente y por separado en qué consisten, de acuerdo con las gunas, las 3 modalidades distintas de la inteligencia y la fortaleza. Te ruego que escuches. El intelecto sádvico, o Partha, Arjuna, es aquel que discierne acertadamente los senderos de la acción motivada por el deseo y de la renunciación, de lo que no debe hacerse y de lo que debe hacerse, como causas respectivas del miedo y de la ausencia de temor, del cautiverio y de la salvación. Oh Partha, Arjuna, el intelecto rayásico es aquel que hace al hombre percibir de forma sumamente distorsionada lo correcto, dharma, y lo incorrecto, adharma, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Oh Partha, Arjuna, el intelecto tamásico es aquel que, hallándose envuelto en tinieblas, considera la irreligiosidad como religión y juzga todas las cosas de manera pervertida. Se denomina fortaleza, driti, sádvica, o Partha, Arjuna, a la inquebrantable perseverancia por la cual
se controlan las funciones de la mente, del prana y de los sentidos mediante la práctica del yoga, a fin de evitar que se degraden, que fluctúen caprichosamente. Oh Partha, Arjuna, la Dhriti Rajásika es la firme paciencia interior por la cual el hombre mantiene la mente aferrada al Dharma, el deber religioso, al deseo y a las riquezas de cuyos frutos anhela gozar a causa del apego. Oh Partha, Arjuna, la Dhriti Tamásika es aquella por la cual el hombre necio no abandona el dormir excesivo, el temor, el pesar, la desesperación y la arrogante vanidad. Oh toro perseverante de la realización divina, Arjuna, te ruego escuchar lo que ahora te diré acerca de las 3 clases de felicidad. La felicidad trascendental, la dicha suprema, que se alcanza mediante el recogimiento reiterado de la mente y en la cual se experimenta la extinción de todo sufrimiento. Aquella que surge del claro discernimiento inherente a la realización del ser, se denomina felicidad sádvica. Al comienzo se asemeja al veneno, pero luego es néctar. La felicidad que proviene del contacto de los sentidos con la materia se conoce como rayásica. Al comienzo se asemeja al néctar, pero al final es veneno. Aquella felicidad elusiva que se origina y concluye en el autoengaño y que proviene del dormir en exceso, de la pereza y de la falta de entendimiento, se considera tamásica. ¿Cómo discernir el deber que nos corresponde en la vida de acuerdo con la voluntad divina? No existe ningún ser en el mundo o entre las deidades del cielo astral que se encuentre exento de estas 3 cualidades, las cuales provienen de Prakriti, la naturaleza cósmica creada por Dios. Oh fulminador de los enemigos, Arjuna, los deberes de los brahmines, de los kastrillas y de los vaishyas y también de los sudras se determinan de acuerdo con las gunas, cualidades que surgen de la propia naturaleza de cada uno de ellos. El dominio de la mente y de los sentidos, la autodisciplina, la pureza, la misericordia, la honradez, la sabiduría, la realización del ser y la fe en el más allá constituyen los deberes de los brahmines y surgen de su propia naturaleza. La valentía, el esplendor, la determinación de resistir con firmeza, la destreza, el no huir del combate, la munificencia y las dotes de mando constituyen los deberes naturales de los kastrillas. El cultivo de la tierra, la cría de ganado y el comercio son los deberes naturales de los vaishyas. Las labores de servicio constituyen los deberes naturales de los sudras. Cada hombre que se consagra a su propio deber logra el éxito más elevado. Escucha de qué modo, al dedicarse a su deber innato, alcanza la victoria. El hombre logra la perfección al venerar mediante sus dones naturales aquel que es omnipresente y el origen de todos los seres. Es preferible llevar a cabo nuestro propio dharma, deber, aun cuando carezca de mérito, al ser un tanto imperfecto, que efectuar a la perfección el dharma de otra persona. Quien desempeña el deber que decreta su naturaleza innata no incurre en pecado alguno. Oh descendiente de Kunti, Arjuna, es preciso no abandonar el deber innato aunque éste posea cierta imperfección, pues toda tarea está oscurecida por alguna mancha,
de igual modo que la llama lo está por el humo. Resumen del mensaje del Gita. ¿Cómo se alcanza la realización divina? Obtiene la perfección suprema, el estado de realización que se encuentra libre de la acción y se logra mediante la renuncia, aquel que en todo momento conserva su intelecto desapegado de las ataduras mundanas y de las pasiones, que reconquista con éxito su alma y que no abriga deseo alguno. Oh hijo de Kunti, Arjuna, te explicaré de manera concisa cómo aquel que ha alcanzado la aludida perfección encuentra a Brahman, la culminación suprema de la sabiduría. Concentrado con intensidad en el intelecto, completamente purificado, subyugado el cuerpo y los sentidos mediante una inquebrantable paciencia, abandonando, tanto como es posible, los sentidos y los demás enredos sensoriales, desechando el apego y la repulsión, permaneciendo en un lugar retirado, comiendo con luminosa frugalidad y controlando el cuerpo, la mente y la palabra, siempre absorto en la meditación divina y en el yoga de la unión espiritual, dotado de desapasionamiento, manteniéndose apacible y renunciando al egoísmo, al poder, a la vanidad, a la lujuria, a la ira, a las posesiones y a la identificación del yo y lo mío. Ese devoto está preparado para volverse uno con Brahman. Al sumergirse en Brahman, con el alma serena, sin lamentar ni ansiar nada, y contemplando ecuánimemente a todos los seres, logra una suprema devoción por mí. Por medio de esa suprema devoción, me percibe a mí y percibe mi naturaleza, qué y quién soy, y después de conocer estas verdades, enseguida se une a mí. Además de que realiza fielmente todos sus deberes y se refugia en mí. Es por mi voluntad que el devoto obtiene el estado eterno e inmutable. Dedicando mentalmente todas tus acciones a mí, considerándome como la meta suprema y haciendo uso del Buddhi Yoga, la unión por medio de la sabiduría y el discernimiento, mantén sin cesar tu corazón absorto en mí. Con el corazón absorto en mí y por mi gracia, superarás todos los obstáculos, mas si a consecuencia del egoísmo haces caso omiso de mis palabras, encontrarás la destrucción. Si, aferrándote al ego, dijeses, no lucharé, vana será tu decisión, pues Prakriti, tu naturaleza innata, te obligará a combatir. Oh descendiente de Kunti, Arjuna, encadenado por el karma inherente a tu naturaleza, aquello que por causa del engaño quisieras no hacer, te verás obligado irremediablemente a llevarlo a cabo. Oh Arjuna, el Señor mora en el corazón de todas las criaturas y a través de su engaño cósmico, Maya, hace a todos los seres girar como si estuviesen sujetos a la rueda de un mecanismo. Oh descendiente de Bharata, Arjuna, con toda la ansia de tu corazón, refúgiate en él. Por su gracia lograrás la paz suprema y el refugio eterno. De este modo te he impartido la sabiduría, el más secreto de todos los secretos. Después de reflexionar exhaustivamente sobre ella, actúa conforme lo desees. Escucha de nuevo mi suprema enseñanza, la más secreta de todas, puesto que te amo profundamente, por tu bien te la revelaré. Sumerge tu mente en mí, conviértete en mi devoto, renuncia por mí a todas las cosas, inclínate ante mí,
eres amado por mí y por eso, en verdad yo te prometo que tú llegarás a mí. Abandonando todos los otros dharmas, deberes, concéntrate solo en mí. Yo te liberaré de todos los pecados que hayas podido cometer debido al incumplimiento de aquellos deberes menores. No te lamentes. Jamás confíes estas verdades a quien carezca de autocontrol o devoción, ni a quien no preste ningún servicio o no desee escuchar, ni a quien hable mal de mí. Quien quiera que imparta a mis devotos el supremo conocimiento secreto, con profunda devoción hacia mí, sin duda alguna llegará a mí. Nadie entre los hombres puede ofrecerme un servicio más preciado, ni habrá alguien en el mundo a quien yo ame tanto. Aquel que estudie y conozca, perciba intuitivamente, este sagrado diálogo entre tú y yo me estará venerando mediante el sacrificio, llana, de la sabiduría. Esta es mi sagrada declaración. Incluso aquella persona que, llena de devoción y desprovista de desdén, simplemente escuche este diálogo sagrado y lo tenga en cuenta, se liberará del karma terrenal y llegará a residir en los benditos mundos de los seres virtuosos. Concluye el diálogo entre el alma y el espíritu. Oh Partha, Arjuna, ¿has escuchado esta sabiduría con todo tu corazón? Oh Dhananjaya, ¿ha sido tu ignorancia, nacida del engaño, finalmente destruida? Arjuna dijo, mi engaño se ha disipado, he recobrado la memoria de mi alma. Mediante tu gracia, oh Achyuta, inigualable Krishna. Mi determinación es firme, mis dudas se han desvanecido, actuaré conforme a tu palabra. Sanjaya dijo, así he oído este maravilloso diálogo entre Vasudeva, Krishna, y el noble Partha, Arjuna. Al escucharlo se me ha erizado el cabello por el enorme gozo que me embarga. Por la gracia de Vyasa me ha sido revelado este supremo yoga secreto, el cual Krishna mismo, el señor del yoga, manifestó directamente en mi conciencia. Oh rey de Dhritarashtra, cada vez que recuerdo el extraordinario y sagrado diálogo que tuvo lugar entre Keshava, Krishna y Arjuna, mi alma se desborda de gozo una y otra vez. Y, oh rey de Dhritarashtra, cada vez que recuerdo y vuelvo a recordar la colosal manifestación de Hari, Krishna, inmenso es mi asombro y mi gozo se renueva sin cesar. Esta es mi convicción. Donde quiera que se manifieste Krishna, el señor del yoga, y donde quiera que esté presente Partha, Arjuna, un verdadero devoto, diestro en manejar el arco del autocontrol, allí también prevalecerán el éxito, la victoria, la consecución de poderes y la infalible ley de la autodisciplina, la cual conduce a la liberación. Conclusión. Levántate. Ante ti se abre el sendero regio.
Las palabras del señor Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita son al mismo tiempo una profunda escritura acerca de la ciencia del yoga, la unión con Dios, y un manual que puede aplicarse en la vida cotidiana. El estudiante es conducido paso a paso, junto con Arjuna, desde el estado de duda espiritual y de flaqueza propios de la conciencia mortal a la sintonía divina y la resolución interior. El mensaje universal y atemporal del Gita abarca todos los aspectos de la verdad. El Gita enseña al hombre cuáles son sus deberes legítimos en la vida y cómo cumplirlos con la ecuanimidad que le salvará del dolor y fomentará la sabiduría y el éxito. Los enigmas de la creación se van resolviendo al comprender la naturaleza de la materia. Uno a uno se rasgan los velos del misterio que ocultan al Espíritu Infinito, hasta revelar a un Dios bien amado, cuya impresionante omnipotencia se atempera con el tierno amor y la compasión con los que Él responde prontamente al llamado sincero de sus devotos. La sublime esencia del Bhagavad Gita puede resumirse del siguiente modo: la acción correcta, la ausencia de apego al mundo y a los placeres sensoriales que éste ofrece, y la unión con Dios mediante la práctica del yoga más elevado, la meditación pranayama, aprendida de un gurú iluminado, constituyen el sendero regio para alcanzar a Dios. La técnica de Kriya Yoga, enseñada por Krishna a Arjuna y mencionada en los capítulos 4, 29 y 5, 27 y 28 del Gita, es la suprema ciencia espiritual de la meditación yógica. Este yoga indestructible, mantenido en secreto durante las eras materialistas, fue resucitado para el hombre moderno por Mahavatar Babaji y enseñado por los gurús de Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga Society of India. Fue Babaji mismo quien me encomendó la tarea de difundir esta sagrada ciencia de la unión divina. Gracias a las bendiciones de Bhagavan Krishna y Mahavatar Babaji, a quienes contemplo en el espíritu como uno solo, y las de mi gurú y parangurú, Swami Sri Yukteswar y Lahiri Mahasaya, ofrezco al mundo esta interpretación del Gita tal como me ha sido divinamente revelada. Todo devoto que emule a Arjuna, la personificación del discípulo ideal, y cumpla con sus legítimos deberes sin apego y perfeccione su práctica de la meditación yógica mediante una técnica como la de Kriya Yoga, atraerá, al igual que él, las bendiciones y la guía de Dios y alcanzará la victoria de la realización del ser. Así como Dios habló con Arjuna, así también Él hablará contigo. Así como elevó el espíritu y la conciencia de Arjuna, así también te elevará a ti. Así como concedió a Arjuna la suprema visión espiritual, así también te conferirá a ti la iluminación. En el Bhagavad Gita hemos visto la historia del viaje de regreso del alma hacia Dios, un viaje que todos hemos de realizar. Oh alma divina, al igual que Arjuna, desecha de tu corazón esa mezquina flaqueza de la conciencia mortal. Levántate, ante ti se abre el sendero regio.